Buenas tardes. ¿Ya empezamos o van a hacer alguna presentación previa? No, ya vamos a empezar. Ya Perfecto. está grabando todo y como ya pasó el tiempo de espera, ya pueden empezar. Gracias. Muy bien. Ok. Muy buenas tardes. Vamos a dar seguimiento a lo que estuvimos platicando la semana pasada. Como les comentaba ahí, el tema lo vamos a fraccionar entre persona física, para aquellas personas que quieran operar sin constituir empresa, incluso asociándose con alguien más, pero sin necesidad de formalizar la empresa. Entonces vamos a ver el esquema. Y la siguiente semana veríamos los tipos de sociedad en los cuales podrían encuadrar sus servicios, ¿no? En caso de requerirlo, y las ventajas y desventajas de ello. Vamos a siguiente, por favor. Ahorita para comentarles, la única petición que hemos tenido es la de incorporar sociedades cooperativas. Cuando veamos personas morales la próxima semana, si alguien tiene alguna inquietud particular, ya saben que pueden hacerlo llegar al correo para profundizar del tema, ¿no? La semana pasada vimos generalidades de la formalidad en el emprendimiento, vimos más que nada como un tipo de glosario de los términos que vamos a estar y se van a estar utilizando ya que ustedes estén en la jerga de la actividad empresarial. El día de hoy vamos a ver precisamente el tema de empresa como persona física. La próxima semana, como ya les decía, lo de las personas morales. El 6 de febrero vamos a estar viendo lo que son de lleno, lo que son obligaciones fiscales de los empresarios, todo lo que acarrea ser una empresa formal, un empresario formal. El jueves 13 de febrero lo vamos a destinar y voy a ver si nos apoya un especialista en la materia para entrar de una manera más práctica a lo que es el empresario como patrón, cuando tienes carga de empleados, ¿no? Ahí, como ustedes saben y han escuchado, a fecha reciente ha habido muchas modificaciones en la ley laboral y hay muchas cosas que han cambiado del año pasado para acá. Y todo esto acarrea cargas para los que somos empleadores, los que somos patrones. Y es bien importante eso porque el ignorar esta parte de lo que debes de otorgarle a tus empleados puede causar un problema muy fuerte, tanto económico como legal para los patrones, ¿no? Y el jueves 20 estaremos terminando las pláticas con el resumen prácticamente de puntos finos de todo lo que estamos viendo en los 5 temas anteriores, ¿no? Siguiente. El siguiente, Bricia, por favor. Ok, vamos a ver el tema hoy de empresa como persona física, o como personas físicas. Aquí yo hice el resumen básicamente de 3 modelos en los cuales pueden incursionar o percibir sus ingresos dentro del esquema formal, que son los tres esquemas más prácticos, vaya, que donde podían encuadrar ustedes sin entrar en mucho rollo de lo fiscal, ¿no? Adelante. Vamos a ver estos 3, lógicamente por cuestiones de tiempo y que no estamos hablando en aspectos o profundizando mucho en lo técnico, en lo legal. Es una explicación más o menos de lo que es cada uno de los regímenes, ventajas y desventajas. Yo creo que todos ustedes han escuchado hablar del régimen simplificado de confianza, el ahora reciclo. En otra etapa de nuestra vida fiscal, hace aproximadamente unos 15 años, teníamos un régimen que era el pequeño contribuyente, que fue el primer régimen que vimos que tenía una tasa preferencial, prácticamente nada de carga administrativa, era simplificadísimo el asunto de presentar declaraciones y cumplimiento de obligaciones, incluso eran declaraciones todavía que podías presentar en papel para prácticamente facilitar y no tener pretexto de cumplimiento. En aquel momento, esos pequeños contribuyentes se le entregaron al gobierno del estado y el gobierno del estado se quedaba con el dinero para hacer obra en Baja California. Fue un éxito el régimen en su momento porque el gobierno del estado se puso la camiseta y lógicamente si era dinero de impuestos federales que se iban a quedar aquí, tuvo campañas masivas y venía acarreado de ciertos beneficios
que buscaba el gobierno del Estado para motivar. Cuando llega, creo que fue el periodo de Peña Nieto lo tumba, como lo conocíamos, y le quitó ciertas ventajas. Entonces se hizo prácticamente poco atractivo y tuvimos una desbandada de lo que llamamos los pequeños contribuyentes. Se fueron otra vez a la informalidad y se perdieron aproximadamente 12 años de trabajo en ese periodo. Fue un error. Ahora que llegó la administración de Andrés Manuel López Obrador, lo que hacen es implementar un régimen que resultó el régimen más económico que hemos tenido en la historia, más económico para el contribuyente, en la historia de los impuestos en México, ¿no? Teníamos un regímenes que van, ahorita vamos a ver el régimen de la actividad empresarial, por ejemplo, que la tasa se va a un 35% sobre tu utilidad, ¿sí? Sobre utilidad, o sea, ingresos menos deducciones, lo que cobraste menos lo que te cuesta estar en tu actividad empresarial. A la base le aplicabas hasta un 35%, lo cual es muy caro. Este régimen viene con una tasa del 1% al 2.5%, directo sobre ingresos, no sobre utilidades, lo cual representa una situación verdaderamente maravillosa para cualquier persona que estaba en el régimen de actividad empresarial pagando tasas altísimas, ¿sí? Ahorita les voy a decir por qué todavía hay gente en actividad empresarial. Hay algunas personas, incluso algunos de ustedes, que tal vez digan, pues el régimen de simplificado de confianza es la solución, pero tal vez no califiquen para el de actividad empresarial, para el de simplificado de confianza, y tienen que estar forzosamente en actividad empresarial. Ahorita vamos a ver quiénes son. Y para aquellas personas que no quieren tener absolutamente nada que ver con declaraciones, que quieren una vida mucho más tranquila, sin carga fiscal, está la opción del asimilado a salarios, ¿sí? Que es una persona que no está en nómina, que hace algún tipo de trabajo, que el desarrollo de software, por ejemplo, si ustedes van a vender un software para una empresa, ustedes encajan perfectamente en un asimilado a salarios. Es trabajar en específico en un producto y decirle a la persona, ¿sabes qué? Yo no te voy a facturar, pero págame vía asimilada. Y ahorita vamos a ver el esquema. Es un esquema muy sencillo, no es el más barato, pero les quita toda la carga de presentar declaraciones. Esas tres son las opciones para quien quiere desarrollar una actividad empresarial como persona física, ¿sí? Son opciones que ahorita les voy a comentar, son muy sencillas. El que trae mucha carga fiscal, mucha carga de declaraciones, es el de régimen de actividad empresarial, pero como les comento, y el más caro, ¿no? Como les comento, algunas personas no pueden salir de ese régimen, no tienen opción de irse a otro, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver a continuación. El siguiente, por favor. Muy bien, vamos a empezar por el menos económico, que es el de la actividad empresarial, o algunos contadores le llaman el régimen general. No existe como tal, pero le llaman el general porque es el que siempre ha estado, ¿no? El de cajón. Hay que recordar, y nada más como un preámbulo, que hay 9 formas diferentes de pagar el impuesto como persona física, ¿sí? Si tú percibes ingresos por salarios, hay un régimen especial. Si tú percibes arrendamiento, hay un régimen especial. Rentas de casas o rentas de edificios. Si tú percibes intereses, hay un régimen especial. Si tú percibes un premio de lotería, hay un régimen especial. Si tú vendes tu casa que no está afecta a alguna actividad empresarial, hay un régimen especial para ese, de enajenación se llama. Y el colmo de colmos, hay uno que no es propiamente que vendas nada, hay uno que no significa que obtengas una utilidad, pero puede ser algo tan simple como que te encontraste tirado un reloj Rolex, ¿sí? ¿Saben lo que cuesta un reloj Rolex, verdad? Yo ando más o menos que creo 100, 150 mil pesos. Eso se considera que es tipo un tesoro, ¿sí? Hay un régimen especial para la adquisición de bienes, para cuando no tienes un ingreso por una actividad empresarial, pero aumentó tu riqueza. ¿Cómo aumentó? Pues a lo mejor me fui a la Laguna Salada, ¿sí? Eso es un tema, un ejemplo real. En la Laguna Salada se encontraron, en algún momento, era de un carro que se volteó, se quedó ahí escondido entre la arena, gente que luego va y hace hiking, se encontró algunas piezas valiosas, había un reloj Rolex entre ellos y otras situaciones de monedas ahí de colección. Y esta persona va y lo evalúa con un valuador, un perito evaluador.
Ese perito evaluador le dice, oye, tienes como 600,000 pesos de lo que te encontraste, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento? Pues tienes que ir a presentar una denuncia ante fiscalía para decir, oye, encontré esto. Si en tanto tiempo, creo que son 30 días, nadie lo reclama, entonces ya pasa a tu propiedad. Pero ese paso a tu propiedad significa también que tienes que declararlo como una adquisición. ¿Sí me explico? Hay un régimen especial para eso. Y es uno de los regímenes más caros que existen, ¿no? Prácticamente el 20% en pago provisional y el 30% en declaración anual de lo que se te evalúe el producto que estás encontrando. Eso nada más se los digo porque de esos 9 vamos a ver en forma general 3, que son los que ustedes mediante la no, 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 nada. Dicen que hasta lo que parece, no sé si han escuchado ustedes que dicen que la metáfora del pato, yo siempre la uso en las clases de ICR de impuestos, que si hay una situación que parece pato, hace como pato, el SAT va a asimilarla siempre a que es un pato, ¿sí? Y si es un perrito, por ejemplo, que ladra como pato, pero hay una opción de cobrar impuestos porque a los patos se les cobra impuestos, el SAT la va a asimilar como un pato, ¿no? Y eso es prácticamente lo que vamos a ver hoy. Los 3 temas de los que ustedes, los 3 ingresos que ustedes podrían configurar para pagar impuestos sobre la renta, ¿sí? De forma legal, o sea, yo estoy obteniendo ingresos de una empresa, la empresa forzosamente, cuando estoy trabajando para ellos, me va a decir, ocupo un CFDI, que es el equivalente a la factura, ahora digital, por medios digitales, que esté legal, ¿sí? Y esas son las 3 opciones que ustedes tienen para poder facturar, dependiendo cuál es la situación de cada uno de ustedes, a la empresa, ¿no? Vamos a empezar con el régimen de actividad empresarial, que es el régimen más viejo en el sistema. Este se ha movido muy poquito. Este régimen, en la esencia, es tú facturas el ingreso a la empresa y tú puedes hacer las deducciones que correspondan a tu régimen. Ejemplo, yo facturo honorarios por alguna actividad empresarial, por alguna actividad profesional, asesoría en este caso, de contabilidad. Yo puedo hacer deducibles en este régimen las facturas que tengan que ver con ese ingreso. Ejemplo, facturé 10,000 pesos a una empresa. Ese mes yo compré una computadora y compré papelería, ¿sí? Puedo hacer deducible esos gastos porque tiene una relación directa. Puedo hacer deducible, lógicamente, la gasolina que se impacte de mi automóvil por el traslado que tenga que ver con esa generación de ingresos. Pero aquí está muy puntual que tiene que ver una relación directa entre la creación del ingreso y el gasto, tiene que ver una relación directa con la creación del ingreso. Tiene que servirme para crear el ingreso, ¿sí? O para sostener el ingreso. En este régimen se tiene que determinar una utilidad mensual, ¿sí? La utilidad, ya sabemos, ingresos efectivamente cobrados, no el total facturado, ojo, ¿eh? Tú puedes facturar 100,000 pesos, pero nada más va a ser deducible la parte de lo que hayas cobrado efectivamente, ¿sí? Desde los 100,000 pesos, si yo solamente cobré 50,000, solamente 50,000 se van como ingreso. Y en los gastos, igualmente, tengo que tener un comprobante fiscal con todos los requisitos de deducción, que tenga una relación directa con el ingreso y que esté efectivamente pagado, ¿no? A esa utilidad que nos arroje, le vamos a aplicar una tarifa que se le llama progresiva, ¿sí? El porcentaje que yo les puse aquí, el 35%, es el porcentaje máximo que vas a pagar. Pero ahorita vamos a ver desde dónde empieza. Y el pago es acumulativo, o sea, tú haces un pago provisional de enero a febrero y estás considerando enero y febrero en los ingresos y en las deducciones, por eso se llama acumulativo. Cuando tú llegas a diciembre, tu pago provisional es de enero a diciembre ingresos y de enero a diciembre gastos. Es como si estuvieras haciendo un tipo anual cada vez que haces un pago provisional. Me hacen una pregunta aquí. ¿En qué caso las compras internacionales de bienes digitales o servicios? ¿Cómo se aplica? Ok. Cuando son bienes que son tangibles, o sea, que es materia prima que tú puedes, computadoras, que tú puedes, que tocas, esas tienen que ser importadas por aduana. Cuando tú contratas un servicio de forma internacional, el servicio tiene que estar justificado lógicamente para tu actividad y es deducible con el puro recibo que obtienes de Estados Unidos. Hay un RFC que se llama genérico para ello, para poderlo meter en contabilidad.
Tiene algunos requisitos que cumplir, lógicamente, pero sí se pueden hacer deducibles los intangibles que se pagan en el extranjero, ¿no? De bienes y servicios digitales. Hay un tema ahí, el que te factura o el que te vende, lógicamente no tiene que tener una actividad empresarial en México, ¿sí? Si tiene actividad empresarial en México, sí va a tener RFC y aquí tendrías que solicitar el comprobante fiscal. Pero en compras internacionales que no tienen representantes en México, sí se puede hacer deducible siempre y cuando sean intangibles, o sea, que no sea importable el artículo que estás pagando, ¿no? Ok, ya les comenté que es acumulativo, y llegando a diciembre prácticamente es una declaración anual de tus resultados, ¿no? Acumulas prácticamente toda la actividad de enero a diciembre. Adelante. Esta es la tablita. Esta tablita, si se fijan, empieza en el 1.92% de aquellas personas que obtuvieron ingresos de hasta 746 pesos en el mes. Es una tabla mensual, ¿sí? Es la del 2024, pero es igual a la de 2025. No se actualizó para este año. Y si se fijan, aumenta la última columna, que es la tasa efectiva de impuesto, de los porcentajes, van aumentando en relación a tu ingreso. Un ingreso promedio mensual de una persona que ya vive del tema de los honorarios, por ejemplo, podemos establecerle a partir de los 31,000 pesos hasta los 49,000, y ahí si se fijan la tasa es del 23,5%. Pero cuando brinca de 49,000 a 93,000, si se fijan, hay un brinco significativo en la tasa del 6,5%, que es mucho, y se va hasta un 30%. Ahí ya se considera algo oneroso. Estos, acuérdense que no son por ingresos, sino que son utilidades, ¿sí? Es tu ingreso menos tu deducción, es lo que ya se queda contigo en la bolsa de la actividad, ¿no? Los salarios son deducibles, así es, pero los salarios que tú le pagues a los colaboradores tienen que estar en nómina, tienen que ser empleados que estén dados de alta en el Seguro Social, vaya, y nómina timbrada con un CFDI también, ¿no? Y los que ya están más elevados en sus ingresos, en sus utilidades, que ya generan de 375,000 pesos de utilidad en el mes hacia arriba, es donde está la tasa máxima del 35%. Si ustedes son empresa, la empresa paga hasta el 30% de tasa. En México se castiga más a la persona física empresaria que a una empresa, un corporativo, una sociedad anónima, una SDRL. Es más caro obtener ingresos altos en persona física que en persona moral, ¿sí? Por eso les hago hincapié que en promedio una persona que ya tiene un negocio, que ya pinta, vaya, en cuanto a utilidades, está pagando alrededor del 23 o un 30% de impuestos. Ya cuando eres agraciado de tener ingresos más fuertes, de utilidades más fuertes por este medio, ya se basa al 32, 34, 35%. Y es una de las tasas más altas que existe en el mercado comparado a nivel internacional, ¿no? Está castigado, siempre que ustedes escuchen que la persona física, el empresario está castigado, en México eso es cierto, ¿eh? Los costos son más altos para una persona física que se avienta al ruedo, ¿no? Pero de que se puede, se puede. Así que no se desanimen, hay formas. Se consideran ingresos efectivamente pagados, ya se los dije, las deducciones igual. Y aquí está esta es la tabla, tabla mensual, es tarifa, perdón, ahí está, el nombre está erróneo, es una tarifa mensual. ¿Por qué es tarifa? Porque tenemos rangos y es en forma progresiva, ¿sí? Entonces, el nombre ahí correcto es tarifa mensual de ISR. Y esa es la que está establecida en ley, ¿no? Adelante. Esto no es el régimen más económico, es lo que les comento, pero es importante tener en cuenta que los demás ingresos que ustedes perciban, si tienen, hay personas que pueden tener una actividad empresarial por honorarios. Yo les estoy encajando a ustedes en honorarios porque ustedes regularmente lo que pueden vender como software es asesoría a empresas, ¿no? Pero si desarrollan un producto, ustedes estarían vendiendo un producto y también entrarían en este mismo régimen, ¿sí? Un producto final, un videojuego, por ejemplo, que se lo vendan a Sega o alguna empresa de esas. Entonces ustedes tendrían ya el ingreso por la venta de un producto, no tanto por el honorario, pero el tratamiento es igual, ¿sí? Nada más para cerrar filas en cuanto a eso. Eh, Además de este ingreso que ustedes estén generando por factura, si ustedes tienen una cuenta bancaria que les genere intereses,
también se suman a este tipo de ingresos, rentas y todo, se va haciendo una misma bolsa, ¿sí? Y ahí es donde se puede ir subiendo prácticamente lo del factor de tasa efectiva que les comentaba ahorita, ¿no? Aquí es bien importante razonar las deducciones. Tenemos que estar conscientes de que si estamos en este régimen, ocupamos prácticamente el comprobante fiscal de absolutamente todo lo que podamos comprobar, ¿sí? Muchas veces dejamos de lado el uso del celular. El celular es inminente para una actividad como la nuestra, ¿no? Entonces, hay que cambiar con constancia fiscal, con comprobante fiscal, el celular, el combustible, la papelería, y no dejar de lado lo que son los viáticos cuando salimos de la ciudad, por ejemplo. Hay que armar siempre el pedir comprobante donde vayamos porque todo el viático es deducible. Si justificamos que la salida es por alguna actividad que tenga que ver con nuestro desarrollo profesional, la cafetería de las oficinas también es deducible porque sin café en una oficina no funciona, se justifica. Entonces, por eso les hago el comentario de que hay que razonar la deducción. Siempre buscar cómo podemos justificar que la deducción sea deducible, sea considerada dentro de nuestra actividad. Y otro punto es que aquí adicionalmente presentamos una declaración anual, además de pagos provisionales. Y en esa declaración anual nosotros podemos incluir adicionalmente lo que son deducciones personales. Ahorita vamos a ver cuáles son esas, se las anticipo. Son pólizas de gastos médicos, son los honorarios médicos y los ahorros que podamos tener para el retiro, las pólizas que compramos para ahorrar y algunos otros que traemos por ahí. Ahorita les voy a comentar cómo juegan. Dentro de la forma es que nosotros hacemos pagos provisionales mensuales. Al llegar a la declaración anual, nosotros podemos implementar estas deducciones personales y es donde se crean los famosos saldos a favor, que el SAT te los tiene que regresar, presentando tu declaración anual como en unos 15 días, 20 días, aproximadamente en forma automática te están regresando si está todo correcto, ¿sí? Y es bastante fácil ya ahorita obtener los saldos a favor, ¿no? Ahorita entramos a ese tema de las deducciones personales. Adelante. Si estás atrapado en este régimen, ¿por qué les digo atrapado? Son los que no pueden moverse al reciclo que vamos a ver ahorita, al régimen simplificado de confianza. Aquí tenemos que considerar que todos los ingresos van a ser acumulativos dentro de este régimen. Tienes que revisar bien lo que les comentaba ahorita, las deducciones personales. ¿Cuáles entran? Si tú tienes una hipoteca, el interés que se le llama real dentro de la hipoteca es deducible en tu declaración anual. Tienes que estar revisando que tu constancia de intereses esté correcto, nada más para que lo jale automáticamente tu declaración. Todo lo que son servicios, estudios médicos, son deducibles en esta modalidad de la declaración anual, no en pagos provisionales, en la declaración anual, que es donde se forma el saldo a favor. Las colegiaturas, hay un decreto desde la época de Calderón, donde las colegiaturas desde, si no me equivoco, desde preescolar hasta preparatoria, son deducibles. Tienen un tope, pero se aprovecha bastante del importe. Y tenemos también algunos como pólizas de gastos médicos mayores, las pólizas que contratamos para el ahorro, para el retiro, y algunas situaciones por ahí que son bastante utilizables, ¿no? Incluso gastos funerales también son deducibles. Los lentes, la gente que usamos lentes, podemos hacer la deducción también topada, pero se considera como parte de. Y gastos de nutriólogo y gastos de psicólogo, que son los más recientes incorporados, también se consideran como deducciones personales, ¿sí? El estrés, pues vaya, ¿no? Y el nivel de vida que llevamos, que a veces ocupamos hacer ese tipo de gasto como una inversión personal. Hay una modalidad dentro de este esquema del régimen general que les permite ahorrarse algo de impuestos, ¿sí? Las personas que están atrapados en este régimen, me incluyo, este régimen es en el que yo me encuentro. Si quieren ahorrar algo del impuesto, pueden implementar lo que se llama una copropiedad, ¿sí? ¿Qué es? A lo mejor tienen 2 socios, 3 socios que están trabajando en el mismo proyecto, ¿sí? Y a lo mejor no pueden ser reciclos o no les interesa entrar a los esquemas más pesados como una persona moral, un corporativo, una empresa.
Entonces, establece que van a actuar como una copropiedad. Les voy a decir ahorita en la siguiente, Bricia, por favor, cuál es la ventaja. Una de las ventajas de crear una copropiedad. Primero les digo, la copropiedad se basa en un contrato, es un contrato simple, ustedes mismos lo pueden establecer. Yo tengo modelos, si alguien se interesa en este modelo, yo les puedo mandar de lo que le llamamos machote para que ustedes lo moldeen. Es prácticamente dejar las cuentas claras al empezar el proyecto para cuando les esté dando beneficio, ya saber perfectamente cómo es el reparto de utilidades o las pérdidas, incluso si es que las tienen. Mucha gente cuando empieza su negocio cree que van a ser utilidades inmediatamente, ¿no? Pero hay que mantener el proyecto durante meses, a veces años, dependiendo del giro en el que estén. Y nadie se pone a platicar cómo van a estar soportando el negocio durante ese tiempo. En este contrato se establece. O sea, si hay necesidad de computadora, hay que invertirle tanto cada uno, poner los plazos, los tiempos y dejar las cuentas claras sobre cuál va a ser la inversión, ¿no? Las reglas de representación, o sea, quién va a llevar la voz cantante de la copropiedad, quién es el que va a facturar, quién es el que va a presentar las declaraciones, porque de la copropiedad solamente una persona presenta declaraciones en pagos provisionales. Eso es una de las ventajas que lleva esta copropiedad. Y simplifica mucho lo que es la actividad, vaya, de dos o tres contribuyentes que están sobre el mismo proyecto, ¿no? Siguiente. ¿Nos apoyas con el siguiente, Bricia, por favor? Ok, aquí les puse nada más el concepto. Este es un concepto teórico de escuelita. La copropiedad es una forma peculiar de la propiedad, donde dos o más personas tienen un derecho de propiedad sobre todas y cada una de las partes del bien en común, que en este caso puede ser el desarrollo de un software, el desarrollo de una empresa. Ahí se establece que son dueños de lo que están desarrollando futuro y que son dueños de todo el equipo, por ejemplo, escritorios, computadoras, se hace un inventario de lo que tienen, incluso saldos bancarios, todo eso se enlista dentro de la copropiedad. Y lo curioso de esto es que no tienen el dominio, ninguno de ellos, de los copropietarios, de lo que es el negocio, ¿sí? Sino que tienen un derecho de propiedad sobre el todo, pero cada uno con una parte, ¿sí? O sea, si una persona de los que están involucrados quiere vender el proyecto completo, no puede. Entonces es una garantía para los demás de que no va a poder hacer mal uso, vaya, de lo que están desarrollando, ¿sí? Si no que eres dueño de una porción, y del todo al mismo tiempo, ¿sí? Pero ocupas la voluntad de todos para poder venderlo o pasar el dominio de esos artículos, ¿no? Siguiente. La ventaja es esta. Les pongo un ejemplo. Es un ejemplo, nos vamos a los ingresos altos, ¿no? Para que puedan ver el impacto. Una sola persona es la primera columna, acumula 300,000 pesos de ingreso, ¿sí? Esa sola persona representa 175,000 pesos de utilidad. El impuesto que debería pagar según la tarifa que les mostré ahorita, deberían de ser 49,580 pesos de impuesto por esa utilidad de 175,000 pesos, ¿sí? Hacemos una copropiedad entre tres personas y esas tres personas, ¿qué es lo que hacen en pagos provisionales? Se dividen sus 100,000 pesos cada uno de los ingresos y se dividen sus gastos. Eso para término de cálculo, ¿sí? O sea, se hacen tres cálculos. Los 300 se convirtieron en 100 para cada uno. Entonces, si se fijan, lo positivo de esto es que el porcentaje, que es el que está tirado a la derecha en las columnas, baja un 4%, ¿sí? Y con eso, cada uno paga 11,966 pesos, que en un acumulado son 35,900 pesos, ¿sí? Hacemos el comparativo de lo que pagó una sola persona o lo que pagaron los tres en la copropiedad y tienes un ahorro de 13,600 pesos. Lógicamente, el impacto de ahorro en una copropiedad es mucho mayor en razón en que más elementos estén dentro de la copropiedad, ¿sí? Hemos hecho estructuras donde prácticamente toda la familia participaba en un proyecto, pero solamente el papá de la familia, el jefe de familia, tenía la declaración, ¿sí? Y cuando hacemos estas estructuras, a lo mejor si son 5 de familia, prácticamente tenemos unos ahorros muy altos. Entonces, esto es para las personas que forzosamente tienen que estar en el régimen general
o el régimen de actividad empresarial, ¿sí? Y entre más personas le integren, tenemos mayor ahorro en la aplicación de las tarifas. ¿Por qué? Porque la tasa de impuesto va bajando en relación a que sea menos la utilidad, ¿no? Entre cada uno. No sé si aquí está claro el ejemplo. Eso es en actividad empresarial, en la copropiedad, ¿sí? Tiene sus ventajas, ¿no? Y tiene una opción de salida. Adelante. Ahora sí, vamos al régimen más popular que tenemos actualmente, más popular porque es el que tiene más contribuyentes, ese y el de salarios, es donde se agolpan prácticamente yo creo que el 70% de las personas registradas en el RFC. El régimen simplificado de confianza es un régimen que es todo menos un régimen de confianza, ¿sí? Cuando recién nos lo anunciaron, este régimen nos comentaron que era basado en la confianza del contribuyente, pero la realidad es otra. Este régimen es el más fiscalizado en la historia de toda la historia fiscal en México. No ha habido otro régimen que esté más fiscalizado que este. ¿Por qué razón? Porque el total de los ingresos facturados los tiene en forma inmediata el SAT, ¿sí? El total lógicamente, la información total de a quién le facturas la tiene el SAT en el momento que estás emitiendo una factura, ¿sí? Las declaraciones, tú no las procesa el SAT. El SAT te dice cuánto debes de pagar. Es un sistema que se diseñó precisamente para el reciclo. Es un sistema automático de conteo de ingresos y de los impuestos que tienes que pagar. Y lo más importante, le da un seguimiento al SAT a quién le estás facturando, ¿sí? Para ver si a quién le facturaste en realidad tiene una relación de negocios con lo que tú estás facturando, ¿sí? Y ver que no sea un esquema de evasión fiscal. Y compite, lógicamente, contra el régimen, su nacimiento, su origen, tuvo la causa de las famosas factureras, las empresas que vendían facturas, que ahora el SAT meramente le llama facturas falsas, pero no existen las facturas falsas, sino que lo que hay detrás de la factura es lo que no existe. El producto o el servicio que estás facturando no se prestó y ahí venían los esquemas de las factureras. La tasa más alta de impuesto aquí va del 1 al 2.5% y todo el mundo preguntó en inicio, ¿por qué tan bajo? Se dice que dentro de las oficinas del SAT tenían la estadística de que ese es el porcentaje que cobran las factureras. Entonces se hizo un régimen para competirle a las que vendían facturas. ¿Sí? Adelante. Es el régimen más barato que existe, ya ha existido en México, no hay otro. La desventaja es que no te permite deducciones, la tasa va directo sobre el ingreso. Se consideran aquí los ingresos efectivamente cobrados solamente, ¿sí? El tope de ingresos, que eso es algo que es una limitante para un futuro, ¿sí? Si tú ves que tu negocio va aumentando, es que solamente pueden hacerse aquí negocios de hasta 3,5 millones de pesos al año, ¿sí? Tu factura anual no puede pasar de 3,5 millones, que es un promedio de 291,000 pesos mensuales en facturación. Si tus ingresos son mayores a eso, te va a expulsar del régimen, ¿no? Es un régimen diseñado para negocios que alcanzan hasta 3,5 millones en el año de actividades, renta, arrendamiento, servicios y compra-venta de bienes, comercio puro, ¿no? Adelante. ¿Y por qué este régimen es tan barato? Incluso estamos incumpliendo con tratados internacionales para evitar la doble tributación. Nosotros estamos dentro de la OCDE y hay una reglamentación ahí que dice que los países que pertenezcan a estos no deben de cobrar una tasa menor al 20%, ¿sí? Aquí el gobierno federal se la jugó sin pedir permiso y después justificó que lo que estaban haciendo era tratando de formalizar a todos los negocios informales, ¿sí? La realidad es que no tuvo ese efecto. La informalidad sigue creciendo por falta de información precisamente para esos empresarios, para esos emprendedores que están prácticamente por la libre, de que tienen este régimen. Si tuviéramos unas campañas masivas donde diéramos a conocer las ventajas de estar en este régimen, creo yo que tuviéramos unos números mucho mejores que los que traemos ahorita, ¿no? Pero este régimen fue hecho, como les dije, para competir precisamente con esquemas de evasión fiscal, que era la compra de facturas, ¿no?
Adelante. Aquí les hago una comparación bien sencilla. Una sola persona con un ingreso de 300,000 pesos mensuales, en un mes tuvo 300,000. Ya les comenté yo que paga 48,000, 49,500 pesos en el mes, ¿sí? Un reciclo que cobra 300,000 pesos, se va a la tasa máxima del 2.5 ese mes y va a pagar 7,500 pesos, ¿sí? O sea, casi 50,000 contra 7,500 pesos. Entonces, que por eso les digo que en el régimen de la actividad empresarial están los que no pueden ser reciclos, porque el reciclo no tiene ninguna competencia en ningún otro régimen en el plano internacional. No hay nadie que cobre menos impuestos de los países que cobran impuestos que este régimen. Es una maravilla. Para todo mundo que alcanza el umbral de los 3,5 millones de pesos, para todos los que van empezando un negocio, este es el régimen de naturaleza que deben de escalar para aprender a manejar sus finanzas, sus cumplimientos fiscales. Este régimen les enseña y los prepara para escalar el negocio a otro nivel, lógicamente, ¿no? Si es que su modelo de negocio se los permite, porque yo entiendo que puede ser que tengan ingresos externos y les digan que tengan que estar bajo una sociedad y ahí ya cambia el esquema. Tu negocio no te permite estar en un reciclo, ¿sí? Pero ese es el régimen por excelencia que está ahorita dominando para micro, pequeña y las nuevas empresas, ¿no? Adelante. Hay varios puntos a tener presente en este régimen del reciclo. Por ejemplo, si tú eres socio de una persona moral, y ojo, no solamente sociedades anónimas o sociedades civiles o sociedades de responsabilidad limitada. Si tú estás en algún club social o en alguna iglesia incluso, una asociación civil donde tú eres asociado, el SAT no te permite ser reciclo. O sea, no tienes que tener vida en sociedades de ningún tipo, ¿sí? Sí podrías salirte de esas sociedades, dar de baja tu obligación como socio o accionista de algunas de ellas y ahí sí, después incorporarte al reciclo, pero no simultáneamente, ¿sí? Ese es el comentario, ¿no? Muchos reciclos olvidaron que en el límite de ingresos de los 3,5 millones se debe de considerar también tus otros ingresos, ¿sí? Si tú tuviste 3,200,000 y de repente tuviste 300,000 pesos por salarios, ahí estás, tienes que considerar el total. Es un criterio que el SAT aplicó y que nosotros diferimos de él. Incluso el año pasado, en el 2024, en febrero o marzo, empezó a expulsar reciclos por esa razón. Nosotros nos tuvimos una reunión en la Ciudad de México, les expusimos la problemática a las que estaban orillando a esas personas y suspendieron esa expulsión que hicieron de reciclos. Pero está latente la regla de que si el cúmulo de tus ingresos de reciclo más otros ingresos que puedas tener se pasan de los 3,5, te pueden expulsar del régimen. Es algo que se debe tener bien presente, ¿no? El SAT pretende hacer retroactiva la salida. Este punto está en ley, pero acaban de emitir una regla donde te dice, si en el mes de septiembre de 2025, llegaste a los 3,5 millones, ¿sí? La regla original decía que te iban a cobrar el impuesto en la actividad empresarial, el de 35% desde el mes de enero. Te pedía que hicieras un recálculo de pagos provisionales. Ahorita ya suavizaron la regla y la regla te dice, en el mes en el que te excedes, a partir de ese mes, me vas a dejar en paz de agosto para atrás y de septiembre hacia enfrente vas a empezar a tributar en el régimen general que ya comentamos, ¿sí? Ahí ya suavizaron esa regla, ¿no? Pero si en medio del ejercicio te pasas de los ingresos, sí es una realidad que tienes que emigrar al otro régimen, al más caro, ¿no? Ok, sí, entonces dice, si ando facturando 300,000 al mes por 5 meses, que es 1,5 millones, pero pronto pasa algo extraordinario, ya le facturó 25,000. No, no, no. El conteo de los 3,5 millones se lleva de enero a, por ejemplo, en tu ejemplo, tienes 5 meses que es hasta mayo, estuviste facturando 300,000 pesos, ¿sí? Ahí tienes 1,5 millones. Tu tope de ingresos en el año son 3,5 millones, es por año. Los 290,000 pesos que les puse ahorita es el promedio de lo que puedes facturar cada mes, ¿sí? Pero en el ejemplo que tú pones, 1,5 millones y a partir de junio empiezo a facturar 25,000,
no me voy a pasar de los 3,5 millones en el año. El tope es 3,5 en el año. En el mes que tú llegues a los 3,5, ahí es cuando te expulsa del régimen. ¿Sí? Son reglitas que parecen un poco confusas, pero son sencillas, ¿eh? De poderlas ahí captar. Ok, también dice que no vas a poder estar en el régimen de reciclo si recibes honorarios por ser miembro de consejos directivos, si le facturas preponderantemente a una sola persona. Esto es para evitar esquemas de donde los empleados le facturan al patrón. Ahí la recomendación es muy sencilla. Consíganse a alguien a quien facturarle una factura más, una factura extra en el año para que tengan por lo menos 2 RFCs a los que les facturaban el año, ¿sí? Eh, Eso es algo sencillo para romper esa regla tan rígida que pusieron, ¿no? Porque sí entiendo yo que en el mundo del software se pueden aventar un año facturándole a una sola persona para el desarrollo de un programa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay momentos en que sí pueden facturarle a otra persona. Sí, adelante. ¿Quieren preguntar Eh, algo? sí, yo una pregunta sobre eso mismo. Sí. ¿Y eso también aplica para cuando son clientes extranjeros que generan facturas, pero obviamente pues las metemos generamos la factura, pero pues ellos no están registrados en México, pero igual se genera la factura del ingreso? También aplica esta regla de que si solo se le está facturando a ellos, es necesario mejor conseguir a otro cliente. Sí, fíjate que ahí la regla habla de un solo RFC al que le estás facturando. Pero incluso siendo alguien del extranjero, va a ser la misma persona, ¿sí? Yo sí recomendaría, por lo rígido de los criterios del SAT, que si están en esa posición, busquen a quién facturar a la segunda, así sean 10 pesos lo que le facturan, ¿sí? Para que puedan romper la regla y no exponerse a una posible expulsión del régimen. Ok, muchas gracias. Sí, nada. Es más fácil prevenir eso que luego quererlo solucionar con ellos, ¿no? Por experiencia se los comparto. Eh, ok, un punto aquí importante a considerar. Les comentaba que este régimen considera solamente o se debe de considerar solamente los ingresos efectivamente cobrados, no todos los facturados, ¿sí? Pero el sistema del SAT es así cuadradito, como dicen que somos los contadores, ¿no? Y eso que lo hicieron informáticos, ¿eh? Pero el sistema está cuadrado y entonces el año pasado sumó todos los ingresos como efectivamente cobrados, o sea, todos los facturados, ¿sí? Mi recomendación es que a diciembre verifiquen si no les van a pagar facturas, cancélenlas y vuelvan a facturar en el mes siguiente, en el mes de enero en este caso, para que no entre en el conteo del año, ¿sí? Esto como una recomendación para este 2025, ¿no? Que puedan facturar. Es más, ahorita todavía tengo entendido que hasta el 30, si es que alguien de aquí es reciclo, pueden estar facturando, cancelando factura del 2024. Hay que checarlo ahí con sus asesores, con sus contadores. Por si a alguno se le quedó sin cobrar, es mejor cancelar y refacturar en el mes siguiente, que es enero, para que empiece a contar este ingreso en el mes de enero y no en el sistema con el conteo que ellos traen, ¿no? En el año pasado. Adelante. Hay una declaración anual que presentar en el mes de abril. En este régimen no hay deducciones personales, no te permite hacer esas deducciones que mirábamos ahorita por créditos hipotecarios, por situaciones de pólizas, de gastos médicos, pero si ustedes tienen reciclo y traen alguna otra actividad como puede ser salarios, en la de salarios sí pueden considerar esos gastos para que los tengan presentes, ¿sí? Los deducciones personales no son aplicables en el reciclo del anual, pero sí en el régimen de salarios. Dice, yo me quedé en el régimen de incorporación fiscal, no me cambié a reciclo. Ahorita ya te puedes cambiar porque ya murió el de incorporación fiscal. Ese fue el régimen que quise hace rato acordarme de Peña Nieto. Ese régimen ya falleció. Ahorita lo que te recomiendo es que con la clave CIEC puedas entrar a actualizar tu régimen en el expediente fiscal y te cambies a reciclo. Sí, 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 sí puedes hacerlo. Sí se puede hacer ese cambio. Y este mes es el ideal, el mes de enero, para hacer el cambio de actividad. Aquí es importante que todas las cuentas bancarias, como ya les dije la semana pasada, son fiscales, todas absolutamente,
hasta las llamadas personales, entran al esquema del conteo fiscal, ¿sí? Y por eso deben de tener mucho cuidado también con las transferencias entre cuentas bancarias de ustedes, ¿sí? Porque el SAT, la manera mañosa que tiene es que puede hacerlo acumulable doble, aunque venga de la misma cuenta, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado ahí con las transferencias que reciben y cómo las manejan. Otro tema muy importante es atender el tema de la discrepancia fiscal. Este tema empezó ya a funcionar en el año pasado, no con tanta fuerza, pero estamos viendo que hoy están metiendo más inteligencia al rastreo de las evasiones, ¿sí? Le damos el siguiente, por favor. Ahorita vamos a ver el tema de la discrepancia, a ver si el tiempo nos alcanza, si no en el siguiente empezamos con eso. Si eres reciclo, no ocupas ninguna planeación, es una realidad, es lo más similar a un paraíso fiscal, no sé si ustedes han escuchado ese término, en las películas de Hollywood usan mucho Islas Caimán como un paraíso fiscal. Ese tema es un tema en países que no cobran por tener impuestos. Andorra, República Dominicana, hay una lista de 70 países, casi todos ubicados en el Caribe, y Panamá incluso es un paraíso fiscal, donde ellos lo que están haciendo es no te cobro impuestos y traes tu dinero a mi país a invertirlo a las cuentas bancarias. Viven de las comisiones bancarias y viven de mover el dinero, ¿no? Prácticamente. Me preguntan, dice, no entendí muy bien esa parte de si tengo dos o tres. Ok, todas las cuentas que ustedes tienen abiertas en banco, todas son fiscalizadas por el SAT, todas tienen RFC, ¿sí? El SAT concentra el total de depósitos que ustedes tienen en su estadística, en su sistema de estadística. Si ustedes tienen 10,000 pesos en una y reciben 10,000 pesos en otra, el SAT tiene que ustedes ya tienen 20,000 pesos de ingreso, ¿sí? Que puede ser que estén declarando los 20,000. A lo mejor una es de salarios y otra es de actividad empresarial y están justificados, pero estos 10,000 de la cuenta de la actividad empresarial los muevo a la cuenta de salarios y entonces estamos hablando de los mismos 20,000, ¿estamos de acuerdo? Pero para el conteo del SAT, aquí ya recibiste otros 10,000 en la cuenta de salarios, que eran estos que tenías acá, ¿sí? El SAT se va por los ingresos depositados en banco, transferencia o ventanilla. Y ahí estamos hablando de 30,000 pesos. Entonces, deben de estar muy conscientes de que sí se puede justificar en caso de que la autoridad les diga, oye, pero aquí tienes 30,000 y declaraste 20, ¿sí? Pero va a ser una situación que ustedes tienen que aclarar. Si no tienen que hacer movimientos entre cuentas, no las hagan, ¿sí? Edúquense para en una sola cuenta estar gastando lo que ocupan o a lo mejor concentrar sus actividades en una cuenta bancaria que sea solamente la actividad empresarial y una para los gastos personales, por así decirlo, pero que tengan un control sobre sus movimientos de banco, ¿no? Sí, adelante. Y otra vez, sobre eso de las Sí. cuentas, digamos que en una cuenta la elegimos para recibir todos los pagos del cliente y los ingresos. Podemos tener una cuenta con el mismo nombre para hacer todos nuestros gastos de la casa y los gastos personales. Sí, Cuando haga la transferencia de la cuenta de ingresos a la personal, ¿eso se le tiene que avisar al contador o cómo sería el mejor proceso? yo lo que les recomiendo es ese esquema precisamente que acabas de mencionar, tener una cuenta para la actividad empresarial y esa cuenta es la que va a ver tu contador, ¿sí? Con tus gastos de la actividad y tus ingresos de la actividad. De ahí transfieres a tu cuenta que es de vida, por así decirlo, ¿no? Tus gastos normales de tienda, de comida, lo que tú quieras hacer, tus gastos ordinarios que no son deducibles. Y en la transferencia pones transferencia intercuenta o transferencia a mi propia cuenta, ¿sí? Y pones el número de la otra cuenta. Pero que ahí en el estado de cuenta, cuando tu contador lo vea, no ocupes tú decirle nada, sino que lo identifica plenamente y así lo va a registrar contablemente, ¿sí? Ese es un tip que estamos usando nosotros en el despacho y se lo pasamos a sus clientes. ¿Por qué? Porque tampoco nosotros queremos enterarnos de en qué gastan, ¿sí? Sus deducciones, sus gastos comunes, ¿no? Que a veces hay información ahí muy sensible para ellos. Pero así sería el esquema idóneo. Una cuenta de ingresos fiscales y gastos fiscales y tu cuenta aparte para tu nivel de vida, lo que tú tengas que transferir. Sí, la transferencia intercuentas entendemos los de este medio, los del medio contable, que es entre cuentas propias, ¿sí? O transferencia a cuenta personal,
pueden manejarlo así, nada más para identificar que son cuentas propias, ¿no? ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Sí, de nada. Fíjense que se nos acabó el tiempo y me quedan todavía unas proyecciones. Si no tienen objeción, la próxima semana terminamos este tema, porque viene el tema precisamente enseguidita de la discrepancia fiscal, que es algo muy importante que quiero que lo tengan bien presente. Y después le damos turno a lo que son las personas morales, ¿sí? Si no tienen algún comentario, ya saben que pueden ahí en el correo que les proporcioné o en el WhatsApp hacerme consultas durante la semana, ¿no? Les agradezco, sería todo hasta aquí, Bricia, para no robarles tiempo. Muchas Muy gracias. bien. Además, ¿me permiten tomarles, por favor, la foto de evidencia de la clase? Ya quedó. Perfecto. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Gracias a Bonita todos. Estamos en tarde. contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Bye bye.